Hola, muy buenas tardes, profesora Sugelen Gamboa. Para nosotros es un placer presentarles el tema de la flora del aparato respiratorio. Los integrantes del grupo son Jimena Bolaños Villalobos, Ariana Araya Costa, Tamara Brenes Chávez, Tania González, Alfonso Ledesma Porta y mi persona Axel León Ramírez. A continuación le paso la palabra a mi compañera Jimena. Ok, como contenidos de la presentación tenemos lo que es la introducción, el desarrollo. En el desarrollo se van a encontrar los lugares del aparato respiratorio donde se encuentran bacterias, género de bacterias presentes en el aparato respiratorio, las patogenias y algunas enfermedades causadas por patogenias, conclusión y bibliografía. Para empezar, me gustaría explicar algunos términos que se van a estar utilizando durante la presentación, los cuales serían como el microbio, que es una forma de vida microscópica como bacterias, hongos o protozoarios o virus. Microbiota, que son microbios específicos en una población determinada. El microbioma es un hábitat determinado que interactúa funcionalmente y metabólicamente. Y las bacterias gram negativas, que estas se tiñen de color rojo cuando se utiliza un proceso químico. El nombre técnicamente correcto para referirnos a la flora en general es la microbiota. Es un término que se refiere exactamente a todas las comunidades de bacterias que habitan en un determinado lugar. En pasados estudios se habla de la esterilidad completa en el aparato respiratorio, en condiciones no patológicas, pero recientemente, gracias a las técnicas de secuencia de ADN, se ha conocido la existencia de una microbiota pulmonar activa. Sin embargo, podemos resumir los datos sobre la composición de la microbiota pulmonar en 3 puntos, los cuales serían poca densidad de bacterias, una gran biodiversidad, una gran abundancia de bacterias anaeróbicas. Esto quiere decir que se desarrollan con la ausencia del oxígeno. También podemos encontrar algunas otras funciones importantes, las cuales serían funcionan como una barrera contra los patógenos y ayudan a resistir contra las infecciones respiratorias, exactamente de la misma forma que la microbiota intestinal. Tienen un papel defensivo para participar activamente en la estimulación de la inmunidad y la capacidad de adaptación, intervienen en la maduración del sistema inmunitario pulmonar para permitir la tolerancia de alérgenos e influyen en la morfología de los pulmones. Y a continuación, mi compañera Tamara va a hablar un poco sobre el desarrollo. Ok, en el desarrollo como parte fundamental es importante conocer los lugares del aparato respiratorio donde se encuentran las bacterias. La mayoría de estas se encuentran en el tracto respiratorio inferior, particularmente en la capa mucosa y las superficies epiteliales. La microbiota pulmonar tiene un papel clave para el mantenimiento del equilibrio de la función pulmonar. Así como lo dijo Jimena, las 4 funciones, está compuesta de un núcleo y estos microorganismos incluyen bacterias, hongos, virus y bacteriófagos. Una de esas familias son los pseudomas que pueden infectar diferentes partes del cuerpo, sobre todo en el caso de personas que tienen problemas médicos graves o están hospitalizadas. Las infecciones pueden ser externas y leves que afectan el oído o los oídos o los aurículos pilosos, o bien infecciones internas graves que afectan los pulmones, el torrente sanguíneo o las válvulas cardíacas. Los síntomas varían según sea la zona del organismo infectada. La identificación de bacterias es una muestra del tejido infectado que confirma el diagnóstico, y los antibióticos se aplican por vía tópica para las infecciones externas y por vía intravenosa para las infecciones internas que llegan a ser más graves. Bueno, a continuación vamos a hablar de la Prevotella, que es un género de bacterias aeróbicas gram negativas. Se puede llegar a encontrar en la cavidad bucal de humanos y se caracteriza por tener alta presencia en el cuerpo humano y relativamente poca participación en infecciones. Forma parte de la mucosa oral, gastrointestinal y vaginal. Puede ocasionar infecciones ginecológicas, urinarias, entre otras. La Veillonella es un género bacteriano caracterizado por presentar forma de cocos, dispuestos en pares, es decir, diplococos, y forma parte de la microbiota normal de la cavidad bucal, el colon y la vagina. Sin embargo, aunque todos decimos que convivimos con ellas de manera natural, sin que nos causen ninguna enfermedad, estas tienen ciertas circunstancias que se comportan como patógenos oportunistas, que pueden producir abscesos en senos, amígdalas, cerebro, infecciones mixtas causadas por anaerobios y disconfort intestinal. La Haemophilus influenzae es una bacteria gram negativa que causa meningoencefalitis e infecciones en las vías aéreas, entre otras enfermedades con más gravedad. Puede ser recuperado con mucha frecuencia de la nasofaringe, la cual representa su hábitat natural. Periódicamente y a lo largo de la vida se adquiere y se pierde el estado del portador, y las cepas que colonizan la nasofaringe difícilmente son erradicadas por la acción del tratamiento antimicrobiano.
Y según diversos estudios, la frecuencia de los portadores asintomáticos es de alrededor de 30% entre los 17 a 19, y en los aislamientos no tipificables han sido predominados. También se ha encontrado tipo B con una frecuencia menor al 10%. Ok, cabe recalcar que la patogenia es un grupo de enfermedades a nivel microscópico. Cuando la composición de la microbiota pulmonar presenta un desequilibrio, aparece una disbiosis. Disbiosis pulmonar, también conocida como origen del asma precoz. La disbiosis no es un fenómeno homogéneo, ya que varía en función del estado de la salud de cada individuo. Se define generalmente como una alteración de la composición y funcionamiento de la microbiota. Como parte de las enfermedades, en este momento yo les voy a hablar sobre la EPOC, que en sus siglas significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y esta básicamente se define como una alteración respiratoria frecuente, prevenible y tratable en la mayoría de sus casos, y esta impide el flujo normal de aire hacia los pulmones, afectando así el flujo o el intercambio gaseoso fisiológico. ¿Y esto por qué? Debido a que se comprometen las vías respiratorias de bajo calibre y se acompaña la destrucción de la parenquima pulmonar. La parenquima pulmonar hace referencia al tejido que es encargado del intercambio gaseoso. Y esta patología no es del todo reversible, por lo que tenemos que tener mucho cuidado en algún momento de sufrir esta enfermedad. Y el desarrollo o como consecuencia de esta enfermedad es la exposición prolongada que existe entre gases y partículas dañinas para nuestros pulmones. Como se observa muy bien en la diapositiva de la izquierda, se puede observar algunos de sus síntomas que son importantes por recalcar, que es básicamente la disnea, que es la falta de aire, la expectoración anormal, el silbido en el pecho y la tos crónica. También tenemos que entender que una de las causas primordiales de esta enfermedad es básicamente las personas que activamente pues consumen tabaco o pues son fumadoras. Y como dato importante, me pareció relevante mencionar que en la época del 2016 fue causa de los problemas respiratorios al menos de 251 millones de habitantes en el mundo. Y se estima que en el 2015 murieron alrededor de 3.17 millones de personas a nivel global. La fibrosis quística es la segunda enfermedad de la cual os vengo a hablar. Y la fibrosis es básicamente la alteración de esta proteína, la CFTR. Aquí están su nombre en inglés. Y esa básicamente es provocada por una mutación en su gen. También tenemos que conocer de esta enfermedad que esta lo que hace es el intercambio, regular el intercambio de agua y sales minerales a través de la membrana celular. Cuando esta proteína está defectuosa, provoca el aumento de la viscosidad del moco y la acumulación en las vías respiratorias y digestivas. A nivel respiratorio, esta acumulación es un caldo básicamente como de cultivo para las infecciones bacterianas y a la larga va a provocar insuficiencia respiratoria. Las infecciones respiratorias invernales, bueno, el número de enfermedades que se hacen frecuentes en invierno es bastante amplio. Estos pueden ser como la influenza, la faringitis, la bronquitis y la neumonía. Como los resfriados, como la gripe, como ya mencioné, el más habitual del origen vírico, donde se puede observar un gran desequilibrio de la inmunidad pulmonar, así como la disbiosis pulmonar e intestinal. Y bueno, como conclusiones podemos sacar que los pulmones no son estériles. Numerosas familias bacterianas se asientan en las vías aéreas inferiores del microbioma desde los primeros momentos de la vida, mostrando diferencias entre sujetos sanos y pacientes con enfermedades respiratorias. Y también queda por establecer las complejas relaciones del microbioma pulmonar con el sistema inmune, su relación con la génesis de patologías crónicas, así como las posibilidades de intervención en la prevención de enfermedades alérgicas y asma bronquial. La diversidad de población del microbioma estaría relacionada con procesos inflamatorios y exacerbación de enfermedades respiratorias crónicas. Y de esta manera vamos como finalizada la presentación. Aquí vamos a durar alrededor de unos 5 segundos para que usted pueda observar más o menos la bibliografía. Y pues muchas gracias, profesora. Espero le haya gustado. Hasta la próxima.